Muy buenos días con todos. Quien los saluda, licenciado Iván Vega, director ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, les da la más cordial bienvenida. Agradezco la presencia de tan distinguida concurrencia, el señor viceministro de Defensa de Argentina, el doctor Ángel Pablo Tello, el doctor Jorge Castro, el doctor Gustavo Laúd, señores generales presentes, señores oficiales, señores agregados, distinguidos académicos de varios centros de estudios y universidades, público presente, muchas gracias por acompañarnos en este magno evento. Este seminario de recursos naturales y defensa, visión de futuro, es parte de nuestro plan de trabajo en la búsqueda de generar espacios de discusión y luego ideas que se puedan plasmar en una segunda parte de nuestro estudio prospectivo que hicimos el año 2014, estudio prospectivo 2025. ¿Qué es el estudio prospectivo 2025? Nosotros, siendo el recurso natural un bien y un patrimonio nacional, y que esto genera discusiones de las más diversas formas y en los demás diversos espacios internacionales, puesto que son una necesidad estratégica a nivel mundial, nosotros levantamos la información de los recursos naturales en la región, todos los recursos naturales habientes que están a disposición nuestra. Somos una región rica en recursos naturales, somos punto y foco de interés del resto del mundo. Muchos de los recursos hídricos, muchos de los recursos minerales, hay recursos renovables y no renovables, están en nuestra región. Hay minerales específicos como el litio, que algunos especialistas van a tocar en el tema, que son esencia y materia prima fundamental para un montón de la tecnología que estamos llevando aquí y en adelante. Nosotros con este estudio prospectivo 2025, habiendo levantado la información de todos los recursos que tenemos y estableciendo las megatendencias que existen en la actualidad, buscamos con este seminario continuar en el proceso de este trabajo, y para ello quería darles algunas ideas que he estado tomando nota de la documentación que he estado revisando últimamente. Sabemos que estos recursos naturales son una cuestión estratégica como consecuencia de las transformaciones económicas, tecnológicas, demográficas y medioambientales que se dan en la actualidad. Hay demanda mundial por los recursos renovables y no renovables. No todos los estados tienen la disponibilidad de recursos que tenemos nosotros. Esto genera consecuencias en términos políticos, económicos, jurídicos, geopolíticos y medioambientales. Y los recursos naturales no deben ser abordados simplemente desde el punto de vista que son renovables o no renovables, ni tampoco por su valor de mercado o precio de mercado, sino también por el hecho de su funcionalidad y aplicabilidad en los procesos productivos que generan etapas de desarrollo en las naciones que los poseen. A raíz de esto, todos los estados generan estrategias para lograr el control, acceso y usufructo de los recursos naturales, a veces sobre los recursos naturales propios y a veces también sobre los ajenos. Hay tres megatendencias mundiales que definen esta problemática y que la explican. Uno, el aumento de la población mundial, que va en tema exponencial. Dos, y va concatenado con esto, el crecimiento de los parámetros globales de consumo. Más población, más consumo de todo tipo de recursos, ya se llame víveres, agua, recursos minerales, y las secuencias importantes del cambio climático. Hay acuerdos a nivel internacional que se han firmado por el tema de cambio climático. Hay algunos países cuya coyuntura política va cambiando. Algunos tienden a decir que pueden observar lo ya firmado, otros que sí van a continuar con el compromiso, pero en sí tengan en cuenta que, por decir, 1 grado de temperatura menos de compromiso firmado en cambio climático significa frenar o parar mucha industria, significa desempleo, significan problemas sociales, tiene todo un impacto muy grande y que cruza, yo creo, transversalmente todos los sectores de cada estado, y eso nos conlleva a tener el día de hoy y el día de mañana, que es el taller, un seminario como este para poder enriquecernos de ustedes, de los exponentes, del doctor Castro, doctor Gustavo Laúd, de nuestro señor viceministro, de todos los panelistas y todos los concurrentes que van a aportar con sus ideas. Yo los invito a no ser oyentes pasivos, sino a participar, a cuestionar, a preguntar, a poner sobre la mesa preguntas. Hay que nutrirnos de gente tan experta que hoy día nos acompaña, hay que sacarle provecho a esto, y eso finalmente va a redundar en un segundo documento que nosotros vamos a trabajar. Dicho y esto, para no ser más extensiva, quiero presentar al doctor Ángel Tello.
Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene diploma de estudios avanzados en la Universidad de la Sorbona. También diploma de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales obtenidos en París, Francia. Detenta una amplia trayectoria como docente en el grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, así como docente de posgrado, tanto en la Universidad de La Plata como en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido presidente de la Universidad Nacional de La Plata, luego fungió como secretario ejecutivo de la Fundación Sergio Karachov. Ha publicado decenas de artículos científicos y de opinión y ha proferido varias conferencias sobre temas de política exterior y seguridad internacional. Con esta vasta experiencia se ha desempeñado como subsecretario de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa en un periodo anterior, posteriormente como secretario de Asuntos Militares, y en diciembre de 2015 fue nombrado secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la República Argentina, el cargo similar al de viceministro que tenemos en algunos de nuestros países. Dicho esto, le doy la palabra al doctor Ángel Tello. Bueno, buen día a todos, muchas gracias. Yo trataré de... Sí, pásame el cable. Ponle. Gracias. Yo trataré de hacer una exposición no muy extensa, porque me parece que quizás lo más interesante sea ulteriormente el diálogo o las preguntas que ustedes puedan realizar. Desde ya agradecer esta invitación que se me ha formulado. Creo que, por otro lado, este seminario tiene suma importancia y trascendencia, porque creo que la reflexión ayuda a entender cierta medida en qué mundo estamos parados, ¿no? Con algunas novedades, como las recientes elecciones en los Estados Unidos, con una situación, yo diría, bueno, la pregunta es, la caída del muro de Berlín en su momento planteó, o por lo menos hizo pensar a más de uno, que los beneficios que generaba la paz a nivel global iban a derramarse sobre el desarrollo, que iba a haber un menor gasto en armamentos y en defensa en general, y que esto se iba a derramar. Bueno, esto así no ocurrió finalmente. Hubo un periodo donde sí los gastos en defensa descendieron o bajaron en todo el mundo y después volvieron a aumentar. Este periodo instaló en cierta medida lo que se ha dado en denominar la globalización. Algunos a esto lo llaman la mundialización, porque dicen que el término globalización es un término anglosajón y en realidad es una cuestión de mercaderes. Pero lo cierto es que está instalado este término. Todos sabemos más o menos de qué se trata, no hace falta que yo me extienda demasiado en esto, pero tiene algunas características de este proceso, que son más peso de las empresas transnacionales, más pesos de las finanzas, crisis del 2008 por medio, o sea, gran peso de las finanzas, esto que se ha dado en llamar una verdadera timba financiera, un verdadero casino de juegos a nivel global, más pobreza, más exclusión. Por otro lado, aparece seriamente cuestionado el rol del Estado. Menos Estado se hace una verdadera, diría yo, cruzada ideológica acerca del tema del Estado. El Estado aparece como el problema y no como la solución. Donde nosotros podríamos decir que en realidad lo que está en el sustrato de esto, la cuestión del Estado, es el debilitamiento de lo colectivo como acción política. O sea, pasamos a un mundo más individualista, más sábese quien pueda, más, yo diría, sí, más individualista, donde los valores en definitiva se trastocan, donde el elemento central de éxito pasa a ser el consumo.
aquel que triunfa en definitiva es aquel que posee bienes, tiene cosas, ¿sí? Y además las muestra. Entonces la corrupción, que es vieja como la humanidad, como el mercado, porque en definitiva el mercado es viejo como la humanidad. El problema es si se hace de esto una ideología o no. Nos lleva a un mundo más fragmentado, donde encontramos en una situación donde hay legitimidad sin poder, o por lo menos aquellos que tienen legitimidad de origen ven su poder y su capacidad de poder hacer cosas recortadas. Y por otro lado, poder sin legitimidad. Grandes empresas transnacionales, sector financiero, actores diversos, que tienen enorme poder, enorme capacidad de modificar nuestras vidas y nuestras situaciones cotidianas, pero que nadie los eligió para esto, o sea, no tienen legitimidad. Esto lleva entonces a una crisis de lo político, ¿no? Lo político entendido como la búsqueda del bien común y del bienestar general, o sea, como una actividad noble, no como normalmente se piensa. Y acá aparece la corrupción también, la corrupción que es vieja como la humanidad. Esto no vamos a descubrir nada, pero donde pasa en cierta medida a ser estructural en este sistema, ser parte de la estructura del sistema. Entonces estamos en una situación donde los estados se debilitan, donde lo político se debilita, lo colectivo en definitiva se debilita. Entramos entonces en una etapa de orden o desorden. Si ustedes recuerdan, se habló del nuevo orden internacional en los principios de los años 90, después de la guerra contra Saddam Hussein. Pero yo diría que este es un mundo más desordenado, más imprevisible, más complejo, donde podríamos decir que hay un mundo que muere y otro mundo que no termina de nacer. O sea, no terminamos, es decir, bueno, ¿cuál va a ser la nueva estructura? Con una situación también donde hay una parte del traslado del poder mundial hacia Asia, hacia los países asiáticos, con un capitalismo financiero, como yo decía recién, que tiene un desacople importante con la economía real. O sea, por eso decía antes un casino de juegos, dicen algunos autores. Yo recuerdo que en el año 2006 se mencionaba, antes de la crisis del 2008, que se habían girado las plazas financieras del mundo a fines de junio del año 2006. En un día se habían girado 24 billones de dólares. Billones desde el millón de millón nuestro, no el billón sajón. De lo cual se calculaba aproximadamente que un 4% correspondía a la fabricación de algo, de botones de camisa, corbatas, automóviles, lámparas de luz o alguna cuestión, al producir algo. El resto era especulación. Esto lleva entonces a una situación de incertidumbre mayor y de cambios repentinos, donde a veces como decía un autor, la voluntad humana no es una farsa, es algo que existe, es algo que determina. Y lleva a una situación, yo diría, donde aparece un desacople entre lo que es la racionalidad política y la circulación del capital. Donde aparece esto que yo decía antes, la diferencia entre ricos y pobres, pero también una diferencia que aparece últimamente, que es entre nómades y sedentarios, que esto es muy interesante. Diferencia entre nómades y sedentarios que viene también de mucho antes de la era cristiana. Y nosotros podríamos decir los nómades asociados a los flujos financieros, a la gente con determinado poder económico a nivel global, las mafias, los narcotraficantes, los grupos terroristas, aquellos que, como estamos viendo en Europa, se trasladan masivamente de un lado a otro buscando mejores condiciones de vida o huyendo de guerras, y los sedentarios, fundamentalmente asociados más a las poblaciones antiguamente campesinas, hoy no tan campesinas, pero aquellos que tienen pocas posibilidades de trasladarse y no tienen más salida que afincarse en un lugar y allí donde han nacido y van a morir. Y donde aparece una especie de sospecha permanente de los sedentarios contra los nómades.
el nómada es visto como una amenaza, como un problema, como una suerte de agresor que viene desde el exterior. Que esto lo estamos viendo en Europa en este momento. De alguna manera esta idea del muro entre México y los Estados Unidos está basada en una apreciación de estas características. Y donde, bueno, aparecen diferencias notables a nivel global y comportamientos que en otras épocas no se habían registrado. ¿Cuáles son entonces los escenarios? ¿Cuáles son las características que tienen los escenarios? Los escenarios aparecen como más fragmentados, más discontinuos, o sea, menos previsibles. Digamos, un verdadero mil hojas estratégico, por decirlo de alguna manera, donde la racionalidad occidental que predominó en gran parte del mundo, hay un ex canciller francés, Hubert Védrine, que decía: Occidente perdió el monopolio del relato. O sea, hasta no hace mucho tiempo teníamos un relato hegemónico, un relato predominante. Hoy este relato sigue existiendo, pero aparecen otros relatos. Los musulmanes son otro relato, otra forma de ver las cosas, con todas las diferencias y la diversidad que tiene el mundo islámico. China es otro relato, India son otros relatos, son otra forma de ver las cosas. Los rusos. Entonces ya no hay una única racionalidad, hay varias racionalidades. Y el gran desafío, creo yo, de esta época es tratar de comprender todas estas racionalidades y tratar de compatibilizarlas para lograr un mundo más pacífico y menos violento. Aparece otro problema. Yo creo que la paz de Westfalia en 1648 es una de las cosas que instaló. Y aquella famosa frase que es libertad religiosa a cambio de lealtad al príncipe, que fue el fin de las guerras de religión en Europa, o por lo menos uno de los fines de la guerra de religión. Estaríamos quizás asistiendo ahora a un nuevo periodo de guerras religiosas a nivel global. En realidad, lo que instaló fue la importancia de los intereses por sobre los valores. O sea, prevalecieron los valores por encima de prevalecieron los intereses, por encima de los valores. No es que los valores hayan desaparecido, pero se imponían los intereses. O sea, el Estado, aparece la idea del Estado, la unidad política, la nación, en fin. Muchos autores señalan en este momento, y yo en parte coincido, que esta ecuación se ha invertido. Y hoy son los valores los que predominan por sobre los intereses. Esto no significa que los intereses hayan desaparecido, ni mucho menos. Pero a la hora de decidir, los valores de alguna manera empiezan a imponerse. Y vemos nosotros que sí que hay una disputa de valores muy seria, no solamente los valores religiosos a nivel global, por todo lo que esto significa, que somos actores en este momento de este cambio, sino además nacionalismo, particularismos, o sea, la búsqueda de lo propio, de cerrarse, como una forma de enfrentar un mundo desafiante, un mundo que no se entiende, que no se comprende, y al cual en algunos lugares se lo ve como un mundo agresivo, un mundo desafiante y un mundo que va a afectar nuestra calidad de vida y en definitiva nuestros valores, porque no es solamente una cuestión económica, pero además es una cuestión de cultura, de creencias que va mucho más allá de lo económico. Esto entonces conforma en cierta medida esto que yo decía recién del mil hojas estratégico, o sea que es un gran desafío estratégico. Y podríamos decir que el contexto estratégico mundial en este momento es un contexto de ambigüedad y confusión. Particularmente agregaría yo, aunque todavía todo esto recién está arrancando, a partir de las elecciones en Estados Unidos hace unos días. Entonces nosotros podríamos caracterizar este periodo desde el punto de vista político, que me parece que es lo más importante, como un periodo de gran incertidumbre política. Esa gran incertidumbre política quiere decir que hay cambios que se pueden producir
Hay situaciones que hoy no están previstas y que pueden ocurrir, y que nos tiene que dar, o por lo menos tratar de pensar y tener una gran amplitud mental para tratar de procesar estos cambios y al mismo tiempo comprender estos cambios y desde la política obviamente dar las respuestas más adecuadas. En este contexto de incertidumbre política aparece lo que es la incertidumbre estratégica. La incertidumbre estratégica, bueno, digamos la estrategia, acá hay muchos hombres de las Fuerzas Armadas, la estrategia siempre tiene un grado de incertidumbre. O sea, Clausewitz decía que un general conoce bien solamente una situación que es la propia. En realidad nunca conoce con precisión la situación del enemigo, del adversario. Hay un marco de incertidumbre importante. Lo que pasa es que yo creo que ahora es un grado de incertidumbre mayor. Mayor en relación a lo que es lo político. O sea, por este marco de incertidumbre política, figúrense ustedes que en los años, yo diría, 70, 80, uno compraba enlatado, ¿no? Lo que eran las posiciones, las alianzas, los grupos. Estaba el oeste, estaba el este, la OTAN, el Pacto de Varsovia, más o menos. Estaba el movimiento de países no alineados, bueno, más o menos, como yo digo, con que esta figura resulta un poco excesiva, pero estaba todo enlatado. Uno compraba, lo ponía, y más o menos sabía para dónde tenía que ir. Hoy eso se acabó. Hoy no hay referencias globales. Tenemos nosotros referencias a nivel de los valores que compartimos en la región, como son la democracia, la defensa de los derechos humanos, la paz, en definitiva, que son valores importantes para los sudamericanos. Y que esto es una ventaja competitiva que tenemos a nivel global que no es desdeñable, que es sumamente trascendente. Pero a nivel global no podemos decir lo mismo. A nivel global estamos en una situación de inestabilidad creciente y de incertidumbre creciente. Entonces, tenemos incertidumbre estratégica, que es una incertidumbre de un grado mayor, donde el gran desafío estratégico es pensar estratégicamente sin enemigo designado. O sea, nosotros no podemos hoy, al menos aquí en la República Argentina, designar un enemigo. En otras épocas teníamos los conflictos con los vecinos y hemos designado enemigos a partir de un vecino, de otro vecino. Pero esto, gracias a Dios y felizmente, se terminó. Y las relaciones con los vecinos son óptimas desde todo punto de vista. Se hacen reuniones, se transparentan los gastos en defensa, se hacen maniobras y ejercicios combinados, en fin, todo lo que ustedes más o menos conocen y que realmente nos pone muy contentos que esto sea así y que podamos ir de alguna manera habiendo eliminado todos estos conflictos que en realidad no los habíamos creado nosotros, o por lo menos esta generación, que era necesario concluirlos pacíficamente y en beneficio de todos los países y los pueblos en algún día. En este contexto pensamos que la postura de vigilia estratégica es una postura adecuada. La postura de vigilia estratégica es una postura que Clausewitz la había anunciado en su momento cuando hablaba de la incertidumbre. Es decir, bueno, los ejércitos, las Fuerzas Armadas en una posición de expectativa ante la posibilidad de cambios abruptos que puedan ocurrir en el escenario y a partir de ahí tomar una posición ofensiva o defensiva. Porque ¿cuál es el otro problema que aparece a nivel global? La incapacidad, por ejemplo, para obtener resultados prácticos desde el punto de vista político mediante el empleo del instrumento militar. Las potencias que intervinieron en Afganistán después del año 2003, 2001, después de los atentados en las Torres Gemelas, 2003 fue Irak, más o menos sumaban las 2/3 partes del PBI mundial, del porcentaje del PBI mundial que se gasta en defensa. A lo mejor los países que participaron sumaban las 2/3 partes del PBI mundial, ni hablar de los gastos en defensa. Estados Unidos llegó a gastar por semana 2.500 millones de dólares en Afganistán. Los talibanes gastaban 25 millones de dólares por año. Hoy los talibanes están a la puerta de Kabul. Y hace poco han cometido un atentado muy serio en Afganistán. O sea que no han podido encontrar una solución política al problema afgano, que por otro lado no la encontró nadie. Lo único que la encontraron en el siglo XIX fueron los ingleses
que dijeron con estos tipos no se puede, ¿cuánto necesitan muchachos? Le ponemos la plata y los compramos, porque era la zona de gran disputa entre el zar ruso y el imperio británico que estaban en la India. O sea que en realidad este es el otro desafío. ¿Cuál es el instrumento militar más adecuado que necesitamos para hacer frente a estas nuevas situaciones? Digamos, un momento de reflexión y de pensamiento que requiere un trabajo muy fino de elaboración. Por otro lado aparecen los ejércitos privados, nueva realidad también del mundo, gran negocio. Gran negocio que son estos ejércitos privados que cumplen funciones de mercenarios. Ustedes saben, los mercenarios están prohibidos por varias resoluciones de las Naciones Unidas. No me olvidé de apagar esto, disculpen. Están prohibidos por varias resoluciones de Naciones Unidas. Disculpen, lo apago. Pero bueno, hoy se ha transformado en un negocio interesante, con un riesgo, digo yo, de estos ejércitos privados. Nigeria, gran productor de petróleo. La zona de producción de la Shell en Nigeria goza prácticamente de un estatus de extraterritorialidad. Y ahí hay un ejército privado que opera, contratado por el Estado nigeriano, pero donde el cual el Estado nigeriano prácticamente no tiene incumbencia en ese lugar. Mejor dicho, contratado por el Estado nigeriano, contratado por la Shell con cierto acuerdo con el Estado nigeriano que permite esto, ante la incapacidad del Estado nigeriano de garantizar la seguridad de estas plantas de la empresa petrolera. Entonces uno piensa, dice, bueno, lo que dicen algunos autores, ¿no? Grandes empresas transnacionales, gran concentración del poder económico a nivel global, ejércitos privados. Si esto no puede producir una suerte de alianza, donde la capacidad de los estados, la capacidad de decisión colectiva, se va a erosionar gravemente. Y donde nuestros destinos se van a decidir en otro lado y no por nosotros mismos. De alguna manera pasamos a ser objetos y no sujetos de nuestro propio destino. Esto entonces es un tema muy serio también a considerar, porque hay algunos autores que dicen, bueno, esto se compara con la Alta Edad Media, donde también había una gran fragmentación del poder a nivel global. Entonces hay una gran dificultad para anticipar la estrategia, en un marco de incertidumbre estratégica. Las hipótesis de conflicto, bueno, hay o no hay hipótesis de conflicto, esto tema de debate, tema de discusión, por lo menos en nuestro país. Pero en gran parte tienen que ver con la cuestión de los estados fallidos. Fíjense ustedes el caso de Siria, por ejemplo, un caso interesante para analizar. El caso de Siria aparece como un conflicto interno, una guerra civil interna, una movilización popular muy fuerte, o por lo menos de algunos sectores contra el presidente. Y hoy es un escenario en el cual están interviniendo los Estados Unidos, los kurdos, los turcos, los iraníes, el Hezbollah, los rusos, Estado Islámico, etc. Arabia Saudita, una serie de países. China, que está apoyando a los rusos. Los rusos hay que desplazar en un portaaviones que está frente a las costas de Siria, en el Mediterráneo. O sea, un conflicto que empezó como un conflicto interno y que se internacionalizó rápidamente. Este es un escenario posible, o son los escenarios que pueden ocurrir a nivel global. Por otro lado aparecen, como yo decía, las disputas, la búsqueda de identidades, la necesidad de volver a lo propio, volver a lo de uno, a los valores que uno ha conocido y cultivado durante mucho tiempo. Aparece el narcotráfico como un problema, digamos, aparece. En realidad se repotencia. Existió hace mucho tiempo, esto no es un problema nuevo. El terrorismo, los delitos transnacionales y las cuestiones medioambientales. O sea, aparecen como desafíos que tienen que ver con el rol del Estado, la necesidad de recuperar la autonomía estratégica, la necesidad de fortalecer las alianzas, los mecanismos de concertación
Pero además creo yo, como bien se decía aquí, la cuestión que me parece esencial, que es la cuestión de los recursos naturales. Creo que aquí el licenciado Vega lo ha planteado de cierta manera. Tenemos un continente, por suerte, pacífico. Tenemos nuestros problemas y no los podemos ocultar, están a la luz del día, pero que no tienen la dimensión que los problemas que tienen otras regiones del mundo, que puede ser Cercano Oriente, que puede ser Asia Central, que puede ser el Pacífico, África y también Europa. O sea, nuestros problemas no son esos, son otros. Por suerte no tenemos las dificultades y los conflictos de la magnitud que tienen otras regiones del mundo. Pero sí tenemos un continente, un subcontinente, esta maravillosa América del Sur, que está poco poblada, pero tiene o alberga una enorme cantidad de recursos naturales. Yo recuerdo una conferencia de Naciones Unidas que se hizo en el Cairo en 1994 sobre población mundial. Y de una de las, digamos, de las conclusiones de esta conferencia fue que hay dos grandes regiones en el mundo que están poco pobladas y que tienen recursos naturales, que son la Amazonia y la Patagonia. O sea, la Amazonia en Brasil, la Patagonia en Argentina. Cuidado, porque bien se ha señalado que la población puede explotar en algunas otras regiones del planeta. Y esta es una zona, yo diría, virgen todavía, desde el punto de vista de los recursos naturales, de la explotación de recursos naturales, en función de las potencialidades que esto tiene y también de la ocupación poblacional. Se habló del litio, se habló de minerales, se habló de energía, se habló de comida, que no es un tema menor. Pero también se debe hablar de lo que es el océano, el mar. Tenemos el Pacífico del lado de nuestros hermanos chilenos, peruanos, ecuatorianos y colombianos. Tenemos el Atlántico, bueno, Brasil, Argentina, Uruguay, el Caribe también. O sea que tenemos una masa oceánica en un continente que yo diría que lo pondría como insertado fundamentalmente en el hemisferio sur, que en este caso el hemisferio sur es un hemisferio eminentemente oceánico, a diferencia del hemisferio norte, que es un hemisferio eminentemente terrestre. Y que esto nos da grandes desafíos de vincularnos con el exterior, pero también nos da grandes desafíos hacia el interior y hacia la custodia de nuestros recursos naturales, que son un elemento muy valioso y muy, yo diría, en el futuro muy codiciado. Porque además tenemos también otra particularidad como región, que es el punto del mundo que está más cerca de la Antártida. Y la Antártida es un continente que va a tener una gran proyección y gran potencialidad hacia el futuro, que es necesario cuidarlo, porque el daño que se le puede producir al medio ambiente en el caso de una depredación de la Antártida puede ser letal para la humanidad, no solamente para nosotros, sino para la humanidad. Pero que también es un continente que alberga una enorme cantidad de recursos. Hay algunos que dicen que el 75% del agua dulce está hecha de hielo en el continente antártico, el 75% del agua dulce del planeta. Pero tenemos grandes ríos, grandes caudales de agua que nos hacen, digamos, que por ahora no nos obligan ni mucho menos a explotar el hielo de la Antártida, pero además tampoco hay intención de hacerlo para evitar el cambio, para evitar un daño climático que sería catastrófico. Entonces yo creo que en este contexto de incertidumbre, en este contexto de una suerte de carrera a nivel global por la búsqueda de recursos, en este contexto de ricos y pobres, de debilitamiento de lo político, de debilitamiento de los estados, de nuevas formas de organización y nuevas formas de, en cierto sentido, conservar o buscar o construir un nuevo sistema de poder a nivel local y a nivel global, en un marco de alianzas que yo creo que la UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano nos brindan una oportunidad de avanzar, igual que el Mercosur, en esta dirección de construir formas de entendimiento
no solamente desde el punto de vista de eliminar o por lo menos disminuir a su mínima expresión los conflictos, sino además de proyectarnos hacia el mundo, porque no es solamente una actitud negativa frente a cosas que podrían llegar a pasar y que nos podrían perjudicar, sino tener un ámbito del cual nos podamos proyectar, donde podamos tener una palabra a nivel global y mantener, de alguna manera, construir una identidad, porque de alguna manera la ventaja que tenemos en Sudamérica es una gran homogeneidad desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la lengua y de las tradiciones culturales. O sea, esto es una tradición muy importante, fíjense ustedes lo que son otras regiones del mundo con todos los problemas que tienen. Esta es una, digamos, una ventaja, diría yo, competitiva, cooperativa, pongan el nombre que a ustedes más les guste, y que me parece que la tenemos que explotar. Entonces creo que en este mundo, desde donde es lo que se trata de recuperar un espacio de poder realizarnos satisfactoriamente junto a nuestros pueblos y poder progresar y lograr un ámbito de paz, o poder construir un ámbito de paz, que creo que de hecho estamos tratando de hacerlo, con todos los esfuerzos que cada uno pueda aportar en esto. Creo que el tema de los recursos naturales me parece que es un tema esencial. Habría que discutir cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de los recursos naturales, pero yo creo que el rol de las Fuerzas Armadas esencialmente es la herramienta del Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia. Este es el elemento central. Después, dónde están, dónde no están, cómo se las inserta, cómo se las equipa o reequipa, es otra discusión. Pero el elemento central es este. Y en la medida en que podamos construir sistemas defensivos adecuados y en cierta medida adaptados a nuestros intereses, a nuestras realidades y nuestras necesidades, y trabajar en la región para que haya un clima de confianza y sobre todo un clima de transparencia, además de desarrollo de ejercicios combinados o acciones mutuas, pensando en el tema de medio ambiente, pero también pensando en el tema de emergencias o catástrofes naturales. Creo que ahí podemos ir construyendo un sistema regional apto y adecuado a nuestros intereses. Yo siempre digo, termino esto en general había una famosa cita de Aristóteles. Aristóteles decía, bueno, hay dos tipos de ciudades que tienen murallas, ciudades que no tienen murallas. Las ciudades que tienen murallas pueden optar entre ser abiertas o cerradas. Y agregaba Aristóteles, esta opción no la tienen o no la poseen aquellas ciudades que carecen de murallas. De alguna manera la defensa nacional es la muralla de la sociedad moderna, es lo que nos permite decir no, en definitiva lo que nos permite decir, bueno, cómo yo me integro, cómo yo trabajo con otros, proyectando mis intereses, pero también respetando los intereses de los demás. Gracias. Muchas gracias, doctor Tello. Ahora queda abierta la concurrencia, las preguntas que tengan a bien formular. Bueno, un buen día para todos. General Narváez del Ejército del Ecuador, subsecretario de Defensa. Doctor, usted nos ha hecho un recorrido bastante somero, pero muy profundo de los escenarios actuales. Parecería ser de que más bien son predecibles lo que va ocurriendo en el mundo frente a los escenarios de las nuevas amenazas, especialmente en el Medio Oriente, en Europa. Y de alguna manera, siendo también breve en la pregunta, como que la respuesta en otras regiones del mundo es la unión, ¿no? Ahí vemos los resultados de la Unión Europea, donde vamos viendo que más bien ese escenario se va convirtiendo en reversible cuando vemos que el Reino Unido arma una encuesta a su nación y está queriendo salirse de esa unidad. En la región sudamericana, que indudablemente desde que fuimos conquistados por los españoles, portugueses, sin lugar a dudas siempre hemos sido los proveedores de la materia prima. Somos dueños y propietarios de una gran riqueza, como usted lo acaba de mencionar,
Pero también cuando nosotros vemos en esos escenarios una unidad, fruto también de que hemos ido conformando en los últimos años un escenario de paz, han ido desapareciendo ya los conflictos interestatales, felizmente, como usted bien lo menciona. Prácticamente nuestras naciones ya no tenemos que preocuparnos en el campo de la defensa, de cuidarnos de nuestros vecinos, sino precisamente de preservar los recursos. ¿Cuál es su visión, doctor, de la unidad regional? Hay varios organismos que hemos venido intentando que funcionen. No sé si su visión es positiva sobre este aspecto o cuál es el escenario final, porque realmente yo creo que la fórmula es la unidad, pero esa unidad tiene que, obviamente respetando los intereses de nuestras naciones, tiene que haber un mayor fruto de estas reuniones, ¿no? Muchas veces se critica a nivel mediático de que las reuniones de nuestros mandatarios de nuestros países a veces terminan con discursos, con propuestas que no se llegan a materializar. Y yo creo que esa es la visión de futuro de nuestra región, de tener una región mucho más fuerte, más unida, que empecemos a dejar de ser proveedores de materias primas y más bien de exportadores de tecnología, exportadores de productos terminados, de tal manera que esto traiga el bienestar y la riqueza a nuestra región. Es decir, la pregunta en definitiva, doctor, es cómo le ve usted la unión regional y cómo han funcionado los organismos como la CELAC, el MUNASUR, en el marco de la unidad de la región. Muchas gracias. Mire, está bien, yo comparto con usted, o sea, la idea en definitiva es llegar a una digamos, incrementar nuestra capacidad para exportar materias primas elaboradas, ¿no? O sea, no como estamos exportando. Ahora en algunos casos se exportan elaboradas, en otros casos no. Sigue en la mayoría de los casos sí es no muy elaborada. O sea, ¿cómo le aplicamos conocimiento, cómo le aplicamos mano de obra local para poder exportar? Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos en la región. Pero por otro lado me parece que el tema de acá hay dos formas de ver las cosas, ¿no? O sea, la mitad del vaso lleno y la mitad del vaso vacío. Yo soy optimista en esto. Creo que venimos de un periodo bastante largo de confrontaciones, diferencias, sospechas, recelos, y que esto de a poco se va superando. Obviamente hay problemas en la construcción de una unidad sudamericana, hay problemas porque las realidades, si bien yo rescato que hay un trasfondo cultural y de creencias y valores común, pero las realidades nacionales a veces son distintas, son diversas, los problemas son distintos también. Pero bueno, creo que hay que trabajar en esto, hay que trabajar mucho, reunirse, poder compartir puntos de vista, que no ocurre en otros lugares del mundo, y creo que esto es positivo. A ver, nosotros hay una experiencia que ha sido interesante, que en todo caso no ha fracasado por nuestra acción, nuestra intención, que fue la experiencia de Haití, el grupo Las Misiones de Paz en Haití. Esto ha sido un escenario de cooperación entre fuerzas latinoamericanas muy importante, ¿no? También hay otros escenarios en el mundo donde estamos participando, estamos trabajando con otros países, en el caso digo de Argentina, otros países de la región. Hay posibilidades de participar en otras misiones. Yo creo que es una buena ocasión para demostrar esto que estamos hablando. Y después se están haciendo ejercicios combinados, hay medidas de confianza. Nosotros teníamos una hipótesis de conflicto con Brasil durante mucho tiempo. Estábamos preparados para la guerra con Brasil. Es más, en una época se decía que no se construían los puentes en la Mesopotamia para pasar a Brasil, porque para impedir que llegaran a la Argentina los blindados brasileños. Y a uno se le preguntó, bueno, pero tampoco van a poder pasar los blindados argentinos. Bueno, eso no lo tenían pensado. Pero bueno, digo esto ¿por qué? Porque esto lleva tanto en el campo de los operativos o los ejercicios combinados a nivel del mar como a nivel terrestre o incluso a nivel aéreo. Acabamos de hacer un ejercicio aéreo también con Bolivia hace poco. Se ha realizado un ejercicio combinado, una simulación de una catástrofe con Chile hace poco allí en el sur de San Martín de los Andes. O sea,
creo que estamos trabajando en esta dirección. Por supuesto, esto no se resuelve un día para otro. A veces los gobiernos tienen diferentes sensibilidades políticas, porque esto va cambiando, digamos, bueno, es una buena cosa de nuestras democracias que sea de esta manera. Pero creo que, bueno, que por eso le digo, yo soy moderadamente optimista. Incluso como se han resuelto conflictos, el caso entre Perú y Ecuador en su momento, u otros conflictos que se han resuelto con la mediación de nuestros países, y que esto es un dato positivo, o sea, de alguna manera, y yo, a ver, mi opinión, esta es una opinión personal y estoy de alguna manera adelantando algo que no sé si va a pasar o no, pero todo da a pensar de que la nueva elección de Estados Unidos llevaría a Estados Unidos quizás a cerrarse sobre sí mismo, o sea, tomar una posición más aislacionista, que ha sido histórico, característica histórica en la política exterior norteamericana, ¿no? Que se aíslan, intervienen, o sea, no es ninguna novedad en la historia de ellos. Pero esto nos va a llevar a la necesidad de reforzar nuestro mecanismo de cooperación. Es probable que ellos, quizás en función de su propia realidad interna, que creo que es lo que está marcando el nuevo candidato, el presidente electo, probablemente se van a cerrar un poco más. No le van a dar quizás a Sudamérica la importancia que le han dado en otras épocas, que por otro lado venía mermando ya hace un tiempo. Y esto nos va a llevar a tratar de ejercer de alguna manera una mayor responsabilidad, ¿no? O sea, ya, de alguna manera, como yo decía antes, no vamos a tener la mercadería enlatada que en alguna otra época venía del norte, que algunos la compraron y otros no, pero bueno, estaba la mercadería enlatada que venía del norte y quizás se establezca una relación en un pie de igualdad mayor. Pero esto sí exige entonces mecanismos de unidad y de alguna manera de entendimiento más elaborados por parte nuestra, porque es una forma también de establecer una relación, yo no diría de pares, porque bueno, el otro es el primer país del mundo, pero por lo menos es una relación mucho más equitativa. Y en todo caso, en esta búsqueda de la paz mundial, que podemos llegar a compartir muchos valores, incluso con los Estados Unidos, ser socios pero no empleados, que esto me parece que es importante. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Tello. Mladen Yoko, soy el subdirector del CED. Yo quería preguntarle un poco de su visión, cómo ve las Fuerzas Armadas en este contexto de cambio, en este contexto de incertidumbre, de dinámica global, fragmentado, es decir, contradictorio, en este escenario donde algunos autores están hablando un poco ya de nuevos conceptos, por ejemplo, del poder. Ya hablan del concepto del poder dúctil, en la perspectiva de tener la flexibilidad necesaria, las capacidades necesarias de adecuarse a distintas situaciones. ¿Cómo usted ve, ¿no es cierto?, en esta inserción de una nueva agenda donde las hipótesis de conflictos tradicionales quedaron de alguna forma o han quedado en el pasado, ¿no es cierto? ¿Cómo usted está viendo a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo usted ve esta parte del Estado, las capacidades que tiene el Estado y específicamente en el sentido de las Fuerzas Armadas? Mire, yo le puedo hablar de la Argentina. Yo no voy a opinar sobre otros países porque me parece que no corresponde. Me sería una impertinencia opinar sobre lo que tiene que ser en otros países. En principio, yo mencioné antes, es la herramienta que tiene el Estado para ejercer el monopolio legítimo de la violencia. O sea, nosotros tenemos esto en la Constitución Nacional. Tenga o no hipótesis de conflicto en la Argentina, tiene que tener este instrumento militar, porque es la herramienta que tiene el presidente de la Nación, que por mandato constitucional es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En este contexto mundial, no tenemos hipótesis de conflicto. Bueno, no hay país sin conflicto. Yo en esto tomo la definición de Max Weber. Max Weber definía el conflicto como choque de voluntades en procura de un derecho objetivo. O sea, el conflicto existe con la teoría del caos a nivel global, existe a nivel de, bueno, si tomamos la base de la dialéctica de los griegos, existe en el funcionamiento de las sociedades.
No hay sociedades sin conflicto. Pensar que el conflicto se terminó, pensar que la sociedad se murió. Los soviéticos de alguna manera creyeron que no tenían más conflicto y bueno, hubo una implosión, todo el sistema se derrumbó hace unos años. Pues yo creo que el conflicto es un elemento fundamental y es la base del crecimiento. No me parece que sea una cosa mala. El conflicto es una categoría política. Puede tener resolución violenta o no, eso es otra historia. Pero es una categoría política. No hay país entonces sin hipótesis de conflicto. Yo creo que una hipótesis de conflicto para nosotros, por ejemplo, para la Argentina hoy, la preservación de los recursos naturales, de la integridad territorial, que es uno de los temas centrales del trabajo de las Fuerzas Armadas. ¿Tenemos conflicto con los ingleses? Tenemos conflicto con los ingleses. ¿Hay hipótesis de conflicto? Bueno, formalmente y oficialmente se dice que no hay hipótesis de conflicto, pero con los ingleses tenemos un conflicto. Si adoptamos la definición de Max Weber, tenemos un conflicto. Están ocupando un territorio que nosotros reivindicamos de manera ilegítima. Y además de vez en cuando nos tiran un par de misiles para recordarnos que están y que no volvamos, sobre todo. Entonces, bueno, ahí hay un conflicto. El control del Atlántico Sur es un tema importante para nosotros. Por ejemplo, la pesca ilegal que se está desarrollando ahora es tremenda, ¿no? Y esto significa una pérdida de recursos para el Estado argentino sumamente importante. Las fotos nocturnas de satélite están mostrando una actividad pesquera muy intensa y que es necesario que la Argentina cuente con elementos y con los instrumentos y las capacidades como para controlar de manera efectiva esto. La ocupación territorial es un tema, que esto de alguna manera es un trabajo central para el ejército, porque es de alguna manera el brazo del Estado en las regiones del país. Nosotros tenemos regiones con mucha diversidad, o sea, tiene características diferentes un regimiento que se encuentra en La Puna o en Misiones de un regimiento que se encuentra en el sur de la provincia de Santa Cruz, por ejemplo en Rospente con Río Mayo. Son características muy diferentes, o lo que son los grupos de montaña que están en Mendoza. O sea que de alguna manera tenemos esta diversidad y además, bueno, sobre todo la necesidad, que esta es una necesidad que tenemos todos, además de controlar de manera eficaz el espacio aéreo. Para esto lo que se está llevando ahora es un trabajo de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, sobre todo en el control de la frontera norte, sobre todo la frontera con Paraguay y en parte la frontera con Bolivia también. O sea que es controlar, bueno, porque lo que se ha visto es que la entrada de una parte importante de la droga que entra a nuestro país entra por vía aérea por esta vía, lamentablemente. Sí, bueno, se ha de tener radares y alguna capacidad de disuasión para ir controlando esto. Bueno, son las misiones que hoy tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país, que son, dirías, esto se resume en un concepto que es la defensa de los intereses vitales de la nación, que esto es lo que está en la Constitución, de la soberanía, la capacidad de autonomía y demás. Como yo decía, en un mundo incierto, ¿no? O sea, lo que hoy ocurre no sabemos si va a ocurrir mañana, o lo que va a ocurrir mañana no lo conocemos hoy. Entonces, mundo de gran incertidumbre. Yo me acuerdo que, mire, en la Escuela de Guerra Naval, acá en la Argentina, yo hace unos años, yo fui docente en la Escuela de Guerra Naval, y se hizo un ejercicio muy interesante. Yo digo, estoy hablando del año 92-93, donde el ejercicio era un grupo terrorista de Medio Oriente, secuestra un petrolero de estos gigantes, de 250 o 300.000 toneladas de petróleo, lo llevan a la Antártida y exigen una serie de liberación de los terroristas que estaban en cárceles en varios lugares de Europa y de países del Medio Oriente. Dice, si no vuelan este petrolero en la Antártida. O sea, en realidad las consecuencias sobre el medio ambiente que esto puede llegar a tener son infinitas. Esto es un desastre ecológico fenomenal. Esto era un ejercicio donde participó gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Argentina, gente de la Armada, gente del Ministerio de Defensa en ese momento. Uno dice, bueno, es un escenario un poco fantasioso, interesante
para hacer un ejercicio. Pero alguien puede asegurar que esto no va a pasar. Las Torres Gemelas en el 2001. Alguien, si nos hubieran dicho un mes antes, van a ser, estamos todos locos. Yo me acuerdo que en ese momento estaba yo secretario de Asuntos Militares en el Ministerio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Muñoz, la primera cosa que me dice: a los que organizaron esto yo los quiero traer acá al planeamiento del Estado Mayor Conjunto, porque son unos fenómenos como lo organizaron. Meter un avión de esto, una bestia de esas, en un edificio con estas características, a 800 kilómetros por hora, es un trabajo de organización y de logística descomunal. Pero ocurrió, lo vimos por televisión, todo el mundo azorado. Entonces, bueno, por eso creo que es necesario que tengamos unas capacidades, digamos, apropiadas en función también de nuestros recursos, que nos permitan, como yo decía al final de la charla, decir que no, por lo menos trabajar asociados, que esto es muy necesario a nivel de la región, con nuestros hermanos latinoamericanos, pero partiendo de nuestra propia realidad y respetando, bueno, lo que son las características de cada uno, porque tampoco se trata de imponerle nada a nadie en este caso.